Pues nos ponemos en pie y comenzamos este hablo de formación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Pues nada, vamos a hablar hoy de esto que decimos en el credo, cuando decimos creo en Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Vamos a ver qué nos dice la Iglesia sobre esta parte del credo. Lo primero que aclara es ¿por qué el Verbo se hizo carne? ¿Por qué Dios se hizo carne? Pues el credo niceno-constantinopolitano, ya sabéis que hay dos credos, ¿no? El largo y el corto, como decimos, el de los apóstoles, los 12 apóstoles, o el largo. Hoy vamos a entender por qué son diferentes y por qué en esta parte uno es muy largo y otro es más cortito, ¿vale? Bueno, pues dice uno de ellos, dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, ¿verdad? Decimos. Es decir, que el credo nos dice ya el motivo por el cual el Verbo se ha hecho carne. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Este es uno de los motivos, hay varios. O sea, vino para salvarnos, para reconciliarnos con Dios. Dice San Juan, Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es decir, ¿de qué nos salvaba Dios al venir? Del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Venía a redimirnos, a salvar esa deuda contraída por el hombre en su naturaleza humana. Pero dice el Catecismo más motivos, dice, para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. Es verdad, ¿no? De Cristo decimos que es la plenitud de la revelación. Es decir, que gracias a que Cristo se ha hecho hombre, hemos visto con nuestros ojos cómo es el amor de Dios, ¿verdad? Se ha revelado en plenitud. Dice San Juan también, en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo para que vivamos por medio de Él. Más motivos por el cual se ha encarnado Dios, dice, para ser nuestro modelo de santidad. Es decir, que al ver a Cristo no solo vemos el amor de Dios, que llega a su culmen, ¿verdad?, en la encarnación, sino que también vemos el modelo al cual estamos llamados. Es verdad que esto no haría falta, ¿no? Con la Virgen María ya tenemos un modelo claramente a imitar, pero también es una de las causas por la cual el Verbo se ha hecho carne. Que Cristo le decía muchas veces, ¿no? Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Amaos unos a otros como yo os he amado. Él se ponía de modelo en ocasiones. Y la última causa por la cual Cristo se ha encarnado es para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Esto es curioso, porque el bautismo existe porque Cristo se ha encarnado. Si no, no habría bautismo. Y por lo tanto, que nosotros digamos que somos hijos de Dios, lo podemos decir por el bautismo. Es decir, que si Cristo nos encarna, no podríamos decir que somos hijos de Dios. Y no lo seríamos, aunque la gente diga, ¿no?, que todos somos hijos de Dios. Mentira, solo los bautizados, porque los bautizados pertenecen a esa naturaleza divina. Están tan íntimamente unidos a Dios que somos hijos por adopción, ¿verdad? San Ireneo dice, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo, y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios. Bueno, pues estos son los motivos por los cuales el Verbo se ha hecho carne. Hoy voy a usar palabrotas, por así decirlo, palabras raras, ¿vale? Así que si alguien no entiende, levanta la mano y me corta, o me pregunta lo que sea, ¿vale? Porque hoy, por ahora es fácil, pero ya veréis que vamos a empezar con cosas un poquito más complicadas. Bueno, la encarnación, la palabra encarnación, ¿vale? ¿De qué viene? Viene de hacerse carne, ¿no? Pues dice San Pablo, ¿en qué consiste la encarnación? Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo,
tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Es decir, que encarnarse significa que Dios, la persona la segunda persona de la Trinidad, asume la naturaleza humana. Aquí hoy vamos a jugar con palabras raras, ¿vale? Por un lado persona y por otro lado naturaleza. ¿Qué significa? Hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, y hay dos naturalezas, divina y humana. Cristo es la única persona de la Trinidad que asume dos naturalezas, divina y humana. El resto de las personas de la Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo, solamente tienen naturaleza divina, no humana. ¿Y esto por qué? Por la encarnación, porque Dios ha asumido nuestra naturaleza, ¿verdad? Y por eso decimos que el Verbo se ha hecho carne, el Verbo se ha hecho hombre, como nosotros. Bueno, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Que lo decimos en el credo, ¿eh? Verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Por qué decimos esto? Bueno, la encarnación del Hijo de Jesucristo no significa que Dios sea en parte, que Cristo sea en parte Dios y en parte hombre, ¿vale? Sino que Él se ha hecho verdaderamente hombre en su totalidad, sin dejar de ser verdaderamente Dios, ¿vale? Entonces, para entenderlo esto, que es un poco raro, ¿qué hace el catecismo? Empieza a decir herejías que ha habido en la historia de la Iglesia, que ayudan a entender lo que nosotros pensamos. Así que yo las he ordenado un poco y os las voy a explicar, ¿vale? O sea que vamos a hablar de herejías ahora mismo, ¿vale? Porque ya veréis que al decir las herejías entendemos por qué realmente creemos en lo que creemos. La primera herejía, el ebionismo, se llama así. Normalmente suelen atribuirse a los fundadores, ¿eh? Por eso ebionismo pues vendría de un tal Ebión, ¿no? ¿Qué dice esta herejía? Dice que Dios adoptó a Jesús en el bautismo. Es decir, que Jesucristo era un hombre cualquiera, muy bueno, y Dios le eligió en el bautismo y le convirtió en su Hijo, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esta herejía? El problema de esta herejía es que no hay una concepción virginal de Cristo, sino que es un nacimiento normal y corriente, que el Hijo de Dios no existe desde la eternidad, sino que es creado en ese momento, ¿vale? Entonces veis que al escuchar esto uno dice, esto no es así, ¿no? Cristo en el bautismo no fue adoptado, Cristo ya era Dios antes del bautismo, pero esto hay gente que le cuesta. ¿Y por qué? Porque eso de que Cristo fuese un niño y que tuviese que aprender cosas, cuesta entenderlo, porque dices, pero si es Dios, ¿por qué tiene que aprender cosas? No, eso está mal. Solo en el bautismo es cuando Cristo empieza a ser Dios, porque si no, no tiene sentido que Dios aprenda cosas, ¿vale? Eso es lo que dice esa herejía, ¿no? Les cuesta entender que Dios sea verdaderamente hombre, que Cristo sea verdaderamente hombre, ¿vale? Bueno, otra herejía, el docetismo. En este caso viene de la palabra docet o algo así, que significa apariencia. Es decir, que Cristo era aparentemente hombre, pero en realidad era Dios. No dejó de ser Dios, ¿vale? Entonces, ¿qué considera? Que el cuerpo era, por así decirlo, como una carcasa, un vestido, pero dentro lo que estaba era Dios. Y por lo tanto no había alma, como la que tenemos los hombres, sino que era Dios, el mismo Dios, pero encapsulado, ¿verdad?, en un cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué decían esto? Porque esta gente decía, ¿cómo puede ser eso de que Dios sufra? Dios no puede sufrir. Lo que ocurrió en la cruz fue que el cuerpo sufrió, pero Dios no sufrió, porque Dios estaba, ¿verdad?, como escondido, como aparentemente hombre, pero en realidad eso no era, ¿no? Entonces, cuando uno oye esto, lo mismo dice, no, esto no es lo que creemos, ¿verdad? Cristo era verdaderamente hombre, y cuando estaba en la cruz, verdaderamente Dios sufrió, porque si no, el sacrificio de la cruz habría sido, ¿verdad?, una obra de arte, ¿no? Una obra de teatro, perdón, ¿vale? Bueno, docetismo, piensa en esto, ¿no?, la apariencia. Otros dicen el gnosticismo, que viene de la palabra gnosis, que es
conocimiento. Entonces, ¿qué piensa esta herejía? Que Cristo vino a la tierra para transmitirnos simplemente un mensaje, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurría? Que en Cristo había como dos personas. Por un lado, Cristo, que era el que realmente era Dios, y por otro lado, Jesús. Entonces, se iba como intercambiando, ¿eh? Entonces, había momentos en los que era Cristo el que hablaba y había momentos en los que era el hombre el que sufría. Por lo tanto, como una combinación de dos personas. Entonces, bueno, ese gnosticismo lo oímos y dijimos, eso es mentira, ¿no? No simplemente Cristo vino a transmitir un conocimiento, sino Cristo vino a hacerse hombre verdaderamente, con todo lo que ello conlleva. Y por eso el Evangelio dice, Cristo se cansaba, Cristo tenía sed, porque era verdaderamente hombre, y no era una cosa celestial y a la vez otra cosa humana. Bueno, más herejías. Monarquianismo. ¿Qué dice este monarquianismo? Dice que no hay tres personas, no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, que eso es como una distinción que hacemos nosotros para entenderla, pero en realidad es un único Dios, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si hay un único Dios, no puede ser que Dios se haga carne, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa? Deja de haber Dios, no sé qué, o hay dos dioses. Entonces, en el fondo, este monarquianismo, ¿qué es lo que dice? Pues que por salvar la unidad de Dios, que Dios en vez de tres personas sea una única persona, lo que hacen es restan divinidad a Jesucristo. Y entonces Jesucristo no es tan Dios, es otra cosa rara, ¿vale? Bueno, otra más, yo no sé si estoy confundiéndoos más o no, pero luego os voy a decir lo que ya, lo nuestro, ¿vale? Pero por lo menos para que veáis muchos pensamientos que han surgido para intentar entender, ¿no?, la encarnación. El arrianismo, que este fue un movimiento muy fuerte, ¿eh? Todo esto son de los primeros siglos de la Iglesia, ¿vale? El arrianismo, por ejemplo, es del Concilio de Nicea, el año 325, ¿vale? Hasta este año todavía había todas estas dudas y todas estas herejías. Pues bueno, ¿qué dice el arrianismo? Dice que Jesús fue alguien creado y por lo tanto distinto del Padre, ¿verdad? Nosotros decimos que son tres personas la Trinidad, pues Él no. Él dice, está el Padre, que crea al Hijo, y por lo tanto son dos personas distintas, pero distintas también en el tiempo. El Padre es el prioritario y el Hijo es el segundo, ¿no? Entonces hubo un momento en el cual Cristo fue creado y luego ya se le mandó a la tierra. Entonces, claro, ¿qué se salva con esta herejía? Pues todo esto de que Cristo sufra, que Cristo tal, dices, claro, es que en el fondo el Padre es el bueno, el origen, el ontológico, ¿no? Dios. Y Cristo secundario, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el Concilio de Nicea es un concilio que se crea para combatir a esta herejía directamente, porque era muy fuerte, como os he dicho. Y entonces de este Concilio de Nicea sale cosas del credo, por eso lo llamamos credo niceno-constantinopolitano, porque tiene parte del Concilio de Nicea y parte del de Constantinopla. Entonces, ¿qué se decía en este concilio? Que ahora vais a entender. Se decía engendrado, no creado. Eso ya suena, ¿verdad?, del credo. ¿Por qué decimos engendrado, no creado? Para aclarar que Cristo es ontológicamente igual que el Padre, mismo rango, no es uno inferior a otro. Porque si fuese creado, entonces serían el Padre por encima del Hijo. Entonces, engendrado, pero no creado. Son dos palabras distintas, en teología. Engendrar es que Cristo fue engendrado, procede del Padre, pero no significa que uno sea inferior a otro. Pero más términos dice este concilio, dice también que Cristo es luz de luz. Como diciendo, es la misma. Dios Padre es luz y Cristo es también luz, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Veis? Entonces son repeticiones que las decimos en el credo que no somos conscientes, pero ¿para qué era? Como para afirmar rotundamente que son lo mismo, ontológicamente igual, el Hijo y el Padre, ¿vale? Y en este concilio se usa por primera vez una palabra griega, de la filosofía griega, que acoge el cristianismo, que es la palabra homoousios. Entonces, homoousios significa, usía es esencia y homo es misma.
pues homoousios, que significa misma esencia, y por eso el Padre y el Hijo tienen la misma esencia, homoousios. Entonces esto es curioso, ¿no? Porque siempre parecía que el cristianismo era el rechazo frente al pensamiento griego de la filosofía, ¿no? Entonces había mucho conflicto, y entonces que el cristianismo acogiese una palabra griega de la filosofía era como muy sorprendente, pero era el gran instrumento para poder definir cómo era esa relación de igualdad. De la misma naturaleza del Padre, ¿verdad? Que lo decimos en el credo, pues lo mismo, ¿vale? Todos son repeticiones para aclarar esto. Siguiente herejía, el apolinarismo de Apolinar, que fue el fundador. ¿Qué dicen estos? Dicen que creía que al asumir es que ya son tantas que yo me bloqueo, o sea que perdonad, que lo voy a leer, que es más fácil. Creían que al asumir la naturaleza humana, el Logos se unió únicamente a un cuerpo. Tan ansioso estaba por evitar el error arriano y enfatizar la deidad de Cristo y la unidad de su persona, que negó la humanidad de Jesús, o lo negó como alma humana. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? Es una herejía parecida a una que hemos dicho antes, que Cristo en realidad no tenía alma humana, sino que era plenamente Dios. ¿Por qué? Como venimos del arrianismo, que en el arrianismo se decía que Jesús tiene menos divinidad, pues ¿qué hace el apolinarismo ahora? Elevar la deidad de Cristo, y entonces dice, Cristo no era hombre, era Dios, no perdió su esencia de Dios, y por lo tanto se unió a un cuerpo, pero no tenía alma, porque el alma es de los hombres, él no tenía alma, ¿vale? Bueno, la siguiente, que yo creo que ya es la última, ¿vale? El nestorianismo. ¿Qué decía esto? Que en Cristo había dos personas distintas, ¿vale? La divina y la humana. ¿Por qué dicen esto? Porque el movimiento de los nestorianos, lo que iban más que en contra de Cristo, iban en contra de la Virgen María, y les costaba mucho entender que María fuese madre de Dios. Eso, ¿no? Estamos acostumbrados a decirlo, pero es una burrada decirlo, ¿no? Madre de Dios, es muy grande decir eso. Entonces, para atacar a eso, ¿qué decían? Que María es madre de la persona de Jesús. Pero hay otra persona que es la divina. Entonces, están relacionadas, están unidas, pero son dos personas distintas, ¿vale? Persona, no naturaleza, ¿vale? Ellos hablan de personas. Entonces, frente al nestorianismo, ¿qué surgió? Pues el gran movimiento mariano, donde se acaba definiendo una palabra que es Theotokos. Theotokos, que es griega también, significa portadora de Dios. Y por lo tanto se llamaba María la Theotokos, es decir, la que en su seno llevaba a Dios. Entonces lo mismo, para resalzar que realmente María era la madre de Dios, pues empezaban a aludir a María como la madre, la portadora de Dios, ¿vale? Y ese fue el gran movimiento en contra del nestorianismo, ¿vale? Dice, por ejemplo, ¿no? un documento de la Iglesia dice: Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella, de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne, ¿vale? Bueno, entonces, en resumen, después de todas estas herejías, ¿qué es lo que el catecismo nos quiere decir? Pues que en Jesucristo está inseparablemente unida que sea verdadero Dios y que sea verdadero hombre. Y que por lo tanto, cuando decimos que se hizo hombre, sin perder su condición de Dios, se hizo hombre, ¿vale? ¿Alguna duda? Porque esto ha sido muy denso, esto que os he dicho yo, así un poquito concentrado, Vamos a seguir avanzando, ¿vale? Y si os ocurre ya me vais preguntando. Pero este era como el gran aclaramiento, de decir, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales en dignidad, pero en cambio dos naturalezas. Y el único que asume las dos naturalezas es Cristo, ¿vale? Como veis, estos son palabras, instrumentos que usamos ahora para entenderlo, pero en esa época no existían estas palabras. Entonces por eso se confundían, porque dicen, ¿esto cómo puede ser, no? ¿Vale? A mí la mejor
la mejor definición de la Trinidad que me dieron una vez, que se me ha quedado grabada para siempre, me la dio un niño pequeño. Me dijo, ¿sabes cómo es la Trinidad? Me dijo, es como un helado de 3 bolas, porque es un helado, pero tiene 3 sabores. Y dije, mira, la mejor definición que nunca he encontrado, ¿vale? Pues 3 bolas, y entonces la bola de Jesús es de 2 colores, ¿no? Humana y divina, pero es lo mismo, es la misma persona. Bueno, ¿cómo es hombre el Hijo de Dios? Dice el Catecismo, salta al siguiente apartado. ¿Cómo se produce esta encarnación? Dice, pues por la encarnación la naturaleza humana ha sido asumida, pero no absorbida. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. ¿Vale? Clarísimo, ¿no? Pero aclara y dice, pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido. Entonces, uno dice, claro, entonces Cristo es verdaderamente hombre. Pues yo os planto una duda que luego os voy a resolver, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede ser que el Evangelio dijese que Jesús conocía lo que la gente pensaba? ¿Cómo puede ser eso posible? Si era hombre como nosotros, yo no soy capaz de conocer lo que la gente piensa. Pues luego lo resolvemos, ¿vale? Pero por lo menos para que veáis que es más complicado todo lo que parece, que aunque lo entendamos como muy claro, tiene más profundidad. Bueno, pues mira, es justo el siguiente apartado. El alma y el conocimiento humano de Cristo, ¿vale? ¿Cómo era este alma de Cristo? Porque veis que tenía alma, porque si no tiene alma no tiene pensamiento, no tiene voluntad, ¿vale? Entonces, tener alma lo entendemos por eso, ¿vale? Por tener naturaleza humana. Dice, este alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podía ser de por sí ilimitado. Se desenvolvía por condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo. Por eso, el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia, e igualmente adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental. Eso correspondía a la realidad de su anonadamiento voluntario en la condición de esclavo. ¿Vale? Yo creo que se entiende, ¿no? Que si es verdaderamente hombre, Cristo fue aprendiendo cosas, ¿verdad? Y por lo tanto, pues fue aprendiéndose los pasajes de la Biblia, fue aprendiendo a ser carpintero, fue aprendiendo todo. Y por eso, cuando el pasaje bíblico en el cual Jesús se pierde en el templo, acaba diciendo, y Jesús volvió con sus padres y creció en sabiduría, en estatura y en gracia, dice el Evangelio, ¿no? Cuando Cristo fue madurando como ser humano, como hombre. Por eso cuando ese pasaje, ¿no?, de Jesús en el templo, perdido en el templo, se dice en el Evangelio, no que Jesucristo se pusiese a predicar, sino que Jesucristo estaba asombrado por lo que decía. Yo intuyo que es por las preguntas que hacía ese niño, ¿no? O sea, debían asombrarse de ese niño con esa edad, qué preguntas más profundas dice y qué preguntas más complicadas, ¿no? Y por eso, ¿no?, se asombraban. Pero al mismo tiempo, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. La naturaleza humana, en cuanto estaba unida al Verbo, conocía todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios, hecho hombre, tiene de su Padre. El Hijo, en su conocimiento humano, mostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres. ¿Qué quiere decir el Catecismo con esto? Que la unión que ha habido entre Cristo y Dios Padre, ninguno en la historia de la humanidad lo ha tenido. ¿Y porque cuál era su unión? Cristo no para de decir, ¿no?, la voluntad del Padre, ¿no? Padre, sé que me escuchas, pero hago esto para que me oigan, ¿no? O sea, manifestaba una unión íntima que nunca nadie ha tenido, ¿verdad? Porque él ya era hijo de Dios, ya tenía esa unión. ¿Qué es lo que ocurre? Que Cristo revela
lo necesario. Y también en su naturaleza divina, ¿verdad?, para lo que conviene a nuestra salvación, le he revelado lo necesario, ¿verdad? Por eso, cuando dice que Cristo de repente conocía el pensamiento de la gente, era para ayudarles, ¿no?, para transmitirles ese mensaje que necesitaban, ¿no? Cuando llegaba la mujer pecadora y se le tiraba a los pies, ¿no?, que algunos preguntaban, si supiese quién es esta mujer que le toca, pues claro que lo sabía, pero por su condición divina, no por su condición humana, porque a lo mejor era la primera vez que veía a esa señora, ¿no? Entonces, toda esa sabiduría que le llega del Padre es para revelación humana, ¿no?, para transmitir ese mensaje que tenía que transmitir Cristo a la humanidad. Porque de hecho, fijaos lo que dice el Catecismo, debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de ciencia de los designios eternos que había de revelar. Lo que reconoce ignorar en este campo lo declara en otro lugar no tener misión de revelarlo. Vamos a preguntar, así no hablo yo solamente, ¿qué es aquello que Cristo no nos reveló? Pues os lo cuento. El día y la hora del fin del mundo, ¿verdad? Esto solo lo conoce el Padre, dice Cristo, ¿eh? Y luego más adelante, cuando ya se aparece resucitado, ¿verdad?, le vuelven a preguntar, ¿cuándo llegará ese momento? Y dice, no os lo voy a revelar. Entonces, claro que él lo sabía, pero no lo quería revelar porque no era parte del mensaje de la salvación. Por eso Cristo tenía más conocimiento del que nos reveló, pero nos reveló lo justo, lo necesario, para poder decir que la plenitud de la revelación ya ha sido hecha en Cristo, ¿vale? Entonces no es que él ignorase cosas, ¿eh?, porque si estaba unido a la naturaleza divina, lo conocía todo. Bueno, la voluntad humana de Cristo, ¿vale? Porque decimos, vale, conocimiento de Cristo. Ahora vamos a ver su voluntad, su capacidad de actuación. De manera paralela, la Iglesia confesó en el Sexto Concilio Ecuménico que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina, sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Es decir, que igual que el pensamiento de Cristo es doble, por así decirlo, ¿no?, el humano, que es limitado, y el divino, que es ilimitado, pues su capacidad de actuación es igual, es doble, la humana y la divina. Por eso Jesús se cansa y por eso Jesús obra milagros. Por eso Jesús sangra y por eso Jesús es capaz de llevar la cruz de un modo que ningún ser humano podría haberla llevado por su naturaleza divina, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué dice el Catecismo? Dice que siendo dos voluntades distintas, siempre van a la par, porque los dos buscan el bien y por lo tanto, el bien, lo bueno, lo verdadero y por lo tanto siempre van en la misma dirección, ¿vale? Pero con diferencia, porque una es voluntad divina y otra es voluntad humana. Bueno, siguiente apartado, el verdadero cuerpo de Cristo. Como el Verbo se hizo carne asumiendo una verdadera humanidad, por eso se puede pintar la faz humana de Jesús. Ya sabéis que había una herejía que eran los iconoclastas, que prohibían que se representase a Dios, porque el mismo Dios lo había pedido, ¿verdad? Decía, no os hagáis dioses de barro ni de tal, ¿no? Entonces era una forma en la que los judíos entendían que no se podía representar a Dios. Por eso en el Arca de la Alianza, era dos ángeles mirándose el uno al otro y en el centro había vacío, no había nada, como para decir, están mirando a Dios pero al cual no podemos representar, ¿vale? Podemos representar su templo, el lugar donde se encuentra, pero no a Él. Entonces, ¿qué ocurre? Que los primeros cristianos tenían corte judía, por lo tanto, los primeros cristianos, cuando Cristo muere, dicen, hombre, no podemos representar a Dios, pero si ya le hemos visto, ¿no? Como confusión de ahora, ¿qué hacemos?
Y entonces, ¿qué dice este catecismo en este punto? Dice, pues ahora sí que se puede representar a Dios, porque le hemos visto en su naturaleza humana. Y por eso cuando vemos a un Cristo, ¿qué es lo que estamos viendo? A Dios en su naturaleza humana. Cuando vemos a un ser barbudo, ¿verdad?, que a veces se le representa, ¿no?, a Dios Padre como un ser barbudo, pues es una imagen inventada. Pero en cambio los Cristos que representamos no son inventados, porque a través de la sábana santa se ha descubierto la altura de Cristo, se ha descubierto cómo es la fuerza que tenía en esa época, la barba que tenía, el pelo largo que tenía, un montón de rasgos físicos que se han descubierto y por lo tanto se puede pintar la faz de Dios en su naturaleza humana, ¿vale? Las particulares individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo, humano hasta el punto que pintados en una imagen sagrada pueden ser venerados, porque el creyente venera su imagen, venera a la persona representada en ella. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí todo lo referente a Cristo. ¿Vale? ¿Alguna duda? Porque lo siguiente que vamos a hacer es ya hablar de María, porque tiene que ver con esta encarnación, ¿no? Entonces, ¿alguna duda de todo lo que hemos dicho de Cristo por ahora? Pues nada, yo sigo. Luego la gente acaba esto y me pregunta ahí en privado, como si les diese vergüenza preguntar aquí en público. Pero bueno, yo sigo. Entonces, el credo, ¿no?, nos dice, Jesucristo es un hijo que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Está unido estos dos puntos, ¿no? Porque una cosa es que fuese concebido de un modo privilegiado y único, pero luego en el seno de una mujer, porque si no, no sería verdaderamente humano, ¿verdad? Sería pues un alien, un extraterrestre, alguien, pero que no ha nacido como el resto de seres humanos. Pues bueno, ¿qué dice el catecismo? Dice, el Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina, Él que es el Señor de la vida, haciendo que ella conciba al Hijo Eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya, ¿vale? O sea que es el Espíritu Santo el que obra esto. No es San José y que luego Dios, como estas herejías que hemos leído antes, ¿no? No es que Dios de repente ya en el seno de la Virgen convirtiera eso en Dios, sino que no, desde su origen el que fecundó fue el Espíritu Santo y no San José. La predestinación de María. ¿Por qué nos dice esto el catecismo? Porque si el nacimiento de Cristo fue tan excepcional, la mujer que lo concibió debía ser también excepcional y por eso tenía que estar predestinada a ello. Predestinada es una palabra que a mí no me gusta, porque predestinación parece que quita la libertad, ¿no? Estás predestinada a algo, por lo tanto, hagas lo que hagas, va a ocurrir en tu vida, ¿vale? Me gusta más la palabra elección, María fue elegida desde la eternidad para esta misión y ella la aceptó, ¿vale? Bueno,